Como se pudieron haber dado cuenta hace un par de días, el nombre, el logo, incluso la portada de este canal cambió drásticamente. Esto porque hace un par de meses estaba teniendo una conversación con un amigo que me dijo que por qué había escogido el nombre anterior de mi canal. Y le había dicho que pues que fue lo primero que se me ocurrió y no se me pasó por la mente otra cosa. Y él pues me sugirió que lo cambiara por algo un poco más atractivo y relacionado al canal. La idea no dejó mi mente y estuve pensando, buscando mil y un nombres para ponerle a este canal y que sea un poco más relacionable con lo que hago. Hace como mes y medio, ahí por febrero, terminé el 10º libro de la saga de Wildcards, Double Solitaire, escrito por Melinda Snodgrass. Entonces pensé, ok, las únicas reseñas que hay en español de la saga de Wildcards son míos. Entonces, pues, creo que podría agarrarme por ahí. Dije, ok, vamos a agarrar la saga de Wildcards como una inspiración, más allá de el por qué empecé este canal. Dije, ok, entonces, si la saga de Wildcards estuvo ahí desde el principio, pues tiene que estar siempre conmigo y en mi canal. Si ustedes traducen Wildcards, se traduce como comodín. Aquí ya tengo mi nuevo nombre. En honor al nuevo nombre, al nuevo logo y a la nueva portada de este canal, el día de hoy vamos a hablar del 8º libro de la saga de Wildcard, One Eyed Jacks. Tengo que hacer un paréntesis enorme. Los primeros 7 libros de Wildcards están traducidos al español, pero son alrededor de 30 libros más algunos cómics e historias individuales, que en total dan más de 50 historias de Wildcards por conocer. Solamente los primeros 7 están traducidos. Y hubo un tiempo en que del libro 13 al libro 15 no hubo una reedición en inglés ni en español. O sea, si de por sí no hubo en inglés, mucho menos en español. Y ya hace más o menos año y medio, 2 años aproximadamente, otra editorial que no es Tor Books decidió sacar esos libros y eso en algún punto me llegó a detener para leer la saga. Porque ni en Amazon, ni en Busca Libre, en Mercado Libre, en ninguna librería podíamos encontrar The Card Shark Trial. O sea, la triada de los tiburones, creo que es, no sé, honestamente no, todavía me cuesta mucho trabajo traducir los títulos de la saga de Wildcards que están 100% relacionados al póker y que no suenen extraños. Entonces, el hecho de que estos libros no estuvieran publicados en inglés ni en español hizo que mi ritmo en la lectura de Wildcards se detuviera abruptamente, que ni siquiera en PDF o en EPUB los pude encontrar. No fue hasta que finalmente se editaron que finalmente decidí seguir con mis lecturas de Wildcards y dije, ok, tal vez nunca veamos la triada de rock en español, pero considero que es una saga a la que vale mucho la pena hacerle voz, es una saga que vale mucho la pena leer, pues debido a todo esto del cambio de nombre, a lo relacionado que estoy con la saga de Wildcards y lo mucho que me gusta, el día de hoy vamos a hablar de este 8º libro. One Eyed Jacks. No tengo la menor idea de cómo hacer que esto suene épico en español, entonces le vamos a decir los tuertos a este libro. Ya han pasado muchísimas cosas, tenemos 7 libros que anteceden muchas de las cosas que pasan aquí, personajes que aparecen, que ya no aparecen, situaciones muy importantes, situaciones no tan importantes, aquí cobran una relevancia. Como tal, si quieren evitarse algún tipo de spoiler, pues les tengo que decir que este es un libro que va más allá de lo que ya estábamos acostumbrados en Wildcards, y es como si mezcláramos la triada original con el cuarteto del titiritero, pero un poquito más hardcore. Sigue siendo una buena historia, se mantiene fresca, mantiene renovados a los superhéroes, sí, pero tiene ciertos detractores que sí están medio extraños. Entonces, si no han leído los libros anteriores o mínimo el sexto, pues les sugiero que terminen de leer sexto, séptimo y ya después vengan a ver si quieren leer esta saga en inglés, porque es el único idioma en el que lo van a encontrar. Creo que también en portugués y en alemán, si mal no recuerdo. No me acuerdo, aquí les voy a dejar las portadas en los idiomas a los que pertenecen, pero ajá. Esta edición está editada por Tor Books, o sea, aquí en la portada tenemos a Oddity, editado por George R. R. Martin. En esta ocasión George Martin no escribe en este libro, a pesar de que aquí en grande solamente tiene el nombre de Martin. Él solo es el editor y no tiene nada que hacer más allá de coordinar. No es hasta el 11º libro que por fin escribe desde el 5º libro. Tiene un total de 461 páginas. El formato considero que es bastante cómodo de leer. Igual, si quieren leer en inglés, esto de aquí les va a funcionar muchísimo. Pero bueno, creo que ahora sí podemos ir de qué trata el libro. Una nueva amenaza ha aparecido en Jokertown. Los Jumpers o Saltadores
que son un grupo de jóvenes que pueden pasar sus mentes al cuerpo de alguien más y tomar el control absoluto de este por un tiempo limitado. Así que esto va a empezar a desatar una serie de hechos atroces que alertan tanto a Aces, a Jokers y a Nats, que buscan mantener en orden lo ocurrido en Atlanta y lo que pasó con Chrysalis, pero descubrirán en carne propia el horror que se expande lentamente con esta amenaza. No sé cómo le hicieron los escritores, no sé cómo lo hizo George Martin para que mantuvieran fresca la saga de Wildcards con una cantidad de libros exorbitantes. Esta podría ser fácilmente una de mis historias favoritas de Wildcards, porque las víctimas en las historias anteriores estaban muy seccionadas. En el cuarteto del titiritero, pobres Jokers, o sea, siempre sufren los Jokers, pero en esa ocasión sufrieron un poquito más. En la triada original, el astrónomo le puso el pie en el cuello a los Aces y a los Jokers por igual. Pero en esta ocasión, los Jumpers agarran parejo. Nats, Jokers, Aces, políticos, ricos, pobres, todos están inseguros. Nada está a salvo. Y eso es lo que para mí hizo un poco más destacada esta historia de Wildcards. Antes de ir con las cosas que me fascinaron, quiero remarcarles lo que no me gustó tanto de este libro. ¿Se acuerdan de todo el caos, de toda la destrucción que pasó en Unas en la manga y en la mano del desvivido? ¿Se acuerdan que todo eso quedó como que en suspenso a ver cómo se iba finalmente a resolver en esta parte? Pues no tiene tanto peso. De hecho, yo diría que ya ni siquiera tienen relevancia esas situaciones, lo cual es un poco agridulce, porque si bien si llegamos a un clímax, si llegamos a un punto muy importante en los libros pasados, aquí se deja de lado y ya no tiene ningún peso o relevancia alguna. Lo que sí puede molestar si es que esperaban, al igual que yo, que finalmente tuvieran la resolución correcta. Lo que pasó con Hiram Worcester, lo que pasó con Chrysalis, lo del reverendo Leo Barnett, lo del titiritero, fue algo que me gustó. Fue algo que disfruté en los libros anteriores, pero aquí ya no tiene nada que hacer. Y es entendible porque la historia toma un rumbo completamente opuesto. Ya no estamos centrados tanto en lo político, pero sí en lo social. Estamos un poco más centrados en lo que parece una historia convencional de superhéroes, pero con una deconstrucción heroica un poco más compleja y más profunda. Cuando Thor relanzó los libros de Wildcards, agregaron historias nuevas, historias que en el año de publicación no aparecieron. Por ejemplo, este libro se publicó en 1991, pero tenemos dos historias nuevas que salieron en 2018. La primera es La Torre de Oro y Amber, escrita por Kevin Andrew Murphy. Y la otra, A Broken Thread in a Dark Room, no sé cómo traducirlo, pero aquí les voy a poner la traducción, por Carrie Bone, como que retoman esta situación de los Jumpers y agregan un poquito de su cosecha. Tenemos personajes que como tal no tienen una relevancia en esta historia, pero que aportan un poquito a la historia en general de los Jumpers. La historia de la Torre de Ámbar y Oro no tiene nada que aportar a esta triada, más allá de que nos muestran un poquito de cómo funcionan los Jumpers y porque también aparece el durmiente, cosa que ya hace interesante una historia de Wildcards en automático. Pero recaen estas historias que no aportan nada y que solamente se pueden considerar relleno y que muestran la capacidad y lo que pueden hacer con las historias de esta saga. Por otra parte, siempre con ese escritor. Ya lo he dicho 1000 veces y nunca me voy a cansar de decirlo. Con Víctor Milán es una moneda al aire. O las cosas salen muy bien o salen muy mal. Esta historia se siente fuera de lugar. Que, bueno, ¿se acuerdan de que en Transfiguraciones, la primera historia donde conocemos al Capitán Trips, él se enamora de Sunflower? Bueno, pues resulta que tuvieron una hija, ¿en qué momento? ¿Quién sabe? Y de repente de la nada llega Sunflower y le quiere quitar Sprout al Capitán Trips. Y ahí como que hay un dilema moral, ético, entre si está bien que el Capitán Trips use sus sustancias para salvar a las personas, aún poniendo en riesgo a su hija. En fin, lo que no se sintió orgánico en esta historia es que en ningún momento supimos a dónde fue Sprout, en quién se fue, por qué se fue, y mucho menos en qué momento tuvieron a una hija. Estas cosas que son de vital importancia para la historia aparecen nada más porque sí. Entonces te sientes perdido, te sientes fuera de lugar y no conectas del todo con esta historia, a pesar de que sí es emotiva y aporta algo muy importante a la saga de Wildcards. De hecho, de aquí empieza un hilo argumental que termina con una novela en solo del Capitán Trips escrita por Víctor Milán, pero ese va a ser tema para otra ocasión. Ahora sí, podemos ir con las cosas que me gustaron de este octavo libro de la saga de Wildcards. Los Jumpers son una amenaza que no podemos distinguir.
Pueden ser ases o pueden ser jokers. Entonces, ¿cómo poder identificar a un as o a un joker por un poder en especial si no manifiesta señales físicas de este? Peregrine puede volar porque tiene alas. Juve la morsa es una morsa. Oddity, bueno, es un pelado enorme con una crisis de identidad muy especial. Pero, ¿qué haces cuando no puedes distinguir a la amenaza? Cuando afecta a la política, a la sociedad, a la religión, afecta a todos por igual. Es eso lo que me gustó de esta amenaza de los Jumpers, que son erráticos al parecer. No sabes en qué momento pueden atacar, no sabes cómo lo van a hacer, y mucho menos qué van a hacer con los cuerpos que toman. Son crueles, son erráticos, pero en todo eso hay una precisión que está trazada por algo o alguien más. Son fríos y son calculadores. Todo con un propósito que se mantiene muy oculto. A diferencia del astrónomo de Leo Barnett o de Hartman, que eran más tangibles y que representaban una amenaza primero heroica y después algo un poco más político y social, los Jumpers no sabemos hacia qué lado van, cuáles son sus intenciones por encima de todo lo demás, qué es lo que quieren lograr. Ese misterio, esa cosa de no saber precisamente qué va a pasar y qué van a hacer los Jumpers, es un hilo muy atractivo para este libro. Regresamos a este estilo más tradicional de la triada original, porque a diferencia del sexto y séptimo libro, que todo seguía una misma línea argumental y parecía un poco más orgánico y más sólido, aquí todo parece un poco más disperso. Cada historia aporta algo a la trama principal en vez de construirse todo en conjunto. Incluso hay historias que parece que no tienen cohesión la una con la otra, pero en los pequeños detalles es donde está toda esa concordancia que hace que la historia se sienta orgánica en su totalidad, a pesar de que parece que no tienen relación una con la otra. No se siente tan suelto por una situación, porque tenemos un hilo conductual en todo este argumento, que es la trama de Mr. Nobody, que en esta ocasión Walton Simons es el encargado de escribir a este personaje. Para empezar, su hermano falleció a manos de los Jumpers. Se empieza a enamorar de su cuñada mientras que una de las geishas de Fortunato lo deja solamente porque pues ya no puede con esa vida. Vamos a ver una crisis de identidad con Mr. Nobody, porque recordemos que él ya tuvo una participación en El viaje de los haces, Haces en lo alto, donde era esta especie de King Kong gigante que secuestraba rubias. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó entre ese punto y este. Hay 4 libros de distancia. Él ya no sabe quién es, a dónde pertenece, cómo es su vida, ya no sabe absolutamente nada de él. Y a través de esas dudas, a través de esas crisis, vamos a conocer a Mr. Nobody y también vamos a conocer un poquito más de los Jumpers y de qué es lo que hay detrás de ellos. Vamos a ver a un hombre solo, roto, perdido, que no tiene rumbo. Es un viaje muy emocional y muy emotivo para el lector. Cada capítulo es más desolador que el anterior, cada capítulo es más triste y parece que Mr. Nobody jamás va a tener un final feliz o va a tener un momento feliz. Y eso es lo que hace especial a este personaje, porque él es el hilo conductual de todas las cosas que pasan. Si la obra se vuelve oscura y densa, sus capítulos se vuelven más oscuros y más densos, augurando el tono que van a tener las historias posteriores. La perspectiva con la que los escritores manejan esta historia es bastante acertada. Pandillas, políticos, ricos, pobres, nadie está a salvo. Me gusta porque ahora los Nats no solamente pueden hacer a un lado a los Jokers, sino que se pasan al lado de los Jokers, a todos esos seres que han desprestigiado, que han hecho a un lado y que han ignorado e incluso han desvivido solamente por su apariencia, ahora se ven envueltos en su misma situación. Hacen a los Nats parte del problema que ellos ignoraron por muchos años. Esto está reforzado por una cosa. Vemos la perspectiva de las víctimas y de las personas cercanas a las víctimas. Vemos cómo la vida de esta persona se destruye y cómo destruye la vida de las demás personas que lo rodean, causando crímenes que no conocieron y cosas más feas que no puedo decir aquí. Me gusta Wildcards por la forma en que manejan el lado heroico. La deconstrucción heroica que tenemos en esta saga es una muy especial que va más allá de solamente personajes teniendo crisis como en DC o en Marvel. Problemas financieros, son pobres, la mujer que les gusta no los quiere. Podemos tener cosas similares, pero aquí vamos un poco más allá de eso. El Dr. Tachyon está contagiado del virus Wildcard, perdió una mano, y ahora tiene que volver a dirigir la clínica de Blightburn Red Sailor porque es lo correcto para calmar la culpa por el virus Wildcard que se desató. Y no solamente es eso, ahora quiere encaminar a Blaze por el camino taquiciano, pero entran en un conflicto a tal grado que la situación escala a ser tan densa y tan perturbadora que ya nada ni nadie está a salvo en la clínica del Dr. Tachyon.
la crisis que llega a tener respecto a si es un buen abuelo, si está haciendo lo correcto, si no lo está haciendo. Ay, pobre Tachyon, pero creo que en esta ocasión no tuvo tanto desarrollo como en los libros anteriores. Más que nada fue un momento de paz para el pobre Takisiano. Oditi es un ser que es bastante peculiar. Tiene crisis de existencia, sí, pero tiene un lugar importante en el mundo y es amado por él mismo. ¿Por ellos mismos? No sé cómo poder explicarlo. Pero creo que el arco de Oditi en esta ocasión es un poco más emotivo incluso que el de Tachyon o que el del Capitán Trips. La crisis propia de Trips, de ser un buen padre o de ser un buen héroe, es bastante emotivo, porque mezcla este lado legal, familiar, con este lado heroico y de superhéroes muy al estilo de Victor Milan. No es la gran cosa, pero funciona muy bien. Lady Black trata de salvar a un Joker, pero lo que descubre es 1000 veces peor y se va a replantear el sentido de la justicia y del por qué está haciendo las cosas. Más que ser una novela de superhéroes, es una novela de introspección. Sí, vamos a ver a los Aces y Jokers usar sus poderes y los vamos a ver en batallas épicas. Pero ese no es el centro de la historia, eso no es lo que hace tan especial a Wildcards. Es lo que hay detrás de eso, cuando se quitan las capas y cuando tienen que enfrentar las situaciones sin sus poderes. Porque todo aquí tiene una consecuencia que va más allá de la capa. No se siente en ningún momento que la novela esté dispersa, a pesar de que abarca muchas tramas y muchas subtramas a la par. El estilo de los escritores es diferente, pero ahora no cuesta entenderlo. No cuesta adaptarte al estilo de Melinda Snodgrass, por ejemplo, al de Victor Milan, o al de John G. Miller, o al de Stephen Leigh. No. Es una novela muy rica porque tiene todos los elementos característicos de la saga. Heroísmo, batallas épicas, una crítica social y política muy contundente, esta historia relacionada a la ciencia ficción blanda con los Jumpers, también historias de amor que van más allá de lo tradicional. Si ustedes ya la leyeron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, nos vemos en la próxima.